Buenas tardes, buenos días en el continente americano. La foto que detrás mía es el fin del día de un mercado en Tel Aviv y me pareció con mucho colorido y es por esto que se lo traigo. Miren, lo que yo les voy a comentar ahora, yo quiero que presten mucha atención a ello y lo que les voy a comentar, lo que les voy a comentar al final. Mire, esto es algo que eh, es una opinión de un señor que se llama Mija Halpern y él comenta lo siguiente, la llegada de los ataúdes con los dos chicos pelirrojos me obligó a preguntarme una vez más lo que me pregunté después del 7 de octubre. ¿Qué motiva a la gente a actuar con tanta brutalidad y con tanta crueldad? Los asesinos de los hermanos Ariel y Kfir reflejan un comportamiento medieval premoderno hacia un enemigo. Nuestras concepciones modernas no pueden imaginar la mentalidad que podría facilitar y activar el secuestro y luego asesinato a sangre fría de niños. A Hamas y a otros grupos similares se les ha inculcado la creencia de que todos los israelíes y todos los judíos son infrahumanos y que como infrahumanos los judíos deben de ser asesinados como las alimañas y otros alimanes irritantes. Matar judíos es una forma de resolver un problema mayor. Ya lo hemos visto antes. Así es como los nazis entrenaron con éxito a sus asesinos para que participaran en el proceso de asesinatos en masa. Para deshumanizar aún más a los judíos, los nazis les afeitaron la cabeza y los transformaron en esqueletos vivientes a los que llamaban despectivamente hombres musculosos. Con disentería y piojos, los nazis crearon un entorno en que los judíos no podían gansearse y en el que no tenían papel higiénico. Todo era parte de su solución final. A los ojos de los asesinos, los judíos no merecían ni el más mínimo de decencia que los hubiera transformado una vez más en seres humanos. De la misma manera, jamás y los demás fueron capaces de asesinar brutalmente a los niños vivas. Ahora, tengan en cuenta que los niños vivas es lo que tenemos más fresco en nuestras mentes, pero murieron muchos más niños ahí el 7 de octubre, que no se nos olvide. Pero la pregunta más desconcertante es cómo los estudiantes y profesores occidentales educados apoyan ese comportamiento. La respuesta es sencilla. En este mundo hay personas, incluso entre la élite educada, que odian tanto a los judíos que pueden justificar cualquier acto, por cruel o bárbaro que sea contra los judíos e Israel. No es que todos odiadores de judíos que muestran su apoyo a Hamas en los campus universitarios de Estados Unidos y Europa sean tan pro-palestinos, sino que son tan antijudíos. Justifican sus acciones explicando que Israel hizo X o no hizo Y. Relacionan que hay otra opción para los palestinos. Viven en un gueto. Dicen que desearían tener la fuerza suficiente para hacer lo que está haciendo Hamas. Lo llaman enfrentarse a un opresor, en otras palabras. Apoyan el asesinato de judíos por cualquier medio. Simplemente asesinar a los judíos, asesinar a tantos como sea posible, asesinarlos y luego celebrar su asesinato. En los campos universitarios de Estados Unidos, la pieza de resistencia son las celebraciones masivas de los asesinatos. Y eso explica por qué hay tanto entusiasmo en las manifestaciones a favor de Hamas. Explica por qué después del 7 de octubre hubo regocijo por el asesinato de judíos. Por eso los estudiantes y profesores
apoyan a Hamas y publicaron declaraciones estrafalarias en sus cuentas de redes sociales. Eran partidarios descarados, no sentían vergüenza. Muchos de los que celebraban a Hamas son antioccidentales y están compuestos por dos grupos ideológicos distintos, los marxistas modernos que anhelan la caída de la sociedad occidental y los islamistas que quieren que la sociedad islámica erradique los valores y la cultura occidental. Israel representa todo lo que resulta aborrecible para estos grupos. Se sienten cómodos apoyando a los asesinos, sus asesinatos y la subyugación de los judíos. Es por eso que, a pesar de saber perfectamente que el ciudadano medio que vive en Occidente les repugna la idea de secuestrar y asesinar a bebés y niños, estos marxistas e islamistas educados no se sienten o no sienten lo más mínimo avergonzados de abrazar la ideología del asesinato en masa de inocentes. La masacre de Hamas del 7 de octubre y los juegos que practica con los secuestrados y sus cadáveres fortalecen a sus partidarios en todo el mundo. Los partidarios del brutal grupo terrorista en Estados Unidos, y presten atención, afirman que su apoyo a Hamas es libertad de expresión. Aún así, la libertad de expresión tiene límites, incluso en Estados Unidos de América. Uno de ellos que no se puede dar apoyo material a un terrorista ni a una organización terrorista, ni siquiera un solo dólar. Entonces, ¿por qué los judíos? Eso es lo que representan los judíos en Israel. Los judíos representan vida, representan el éxito, representan la felicidad y la creatividad. Israel representa un futuro brillante y emocionante, una reconstrucción y un renacimiento. Jamás y otros no pueden tolerar esta visión. Estos que odian a los judíos han creado un culto que celebra todo lo que Israel y los judíos no son. Celebran el asesinato, el secuestro, la destrucción, la oscuridad y la muerte. Ideológicamente no pueden tolerar al judío, jamás, y sus partidarios serán derrotados. Israel y el pueblo judío derrotará al culto de la muerte, porque el odio, el mal y la destrucción no pueden competir con la felicidad, la vida y la creatividad. Nos comprometemos con la vida frente al mal. En fin, yo creo que lo que yo les quiero comentar ahora, después de haberle leído esto, este es un canal donde nosotros promovemos el amor a Israel y defendemos a Israel. Esto que yo les acabo de leer ahora es lo que ustedes tienen que promover. Esto es lo que le tienen que contar al mundo. Esta es la verdad. Esta es que cuando venga ustedes a alguien y les discutan lo que se hace con los palestinos, aquí les acabo de dar una llave para que hablen, para que enfoquen la verdad, para que enfoquen la visión del pueblo judío y no la visión de los marxistas y de Hamás, que es opuesta por completo. Es por eso que les he comentado desde un principio, presten mucha atención a lo que les voy a leer. Así que lo dejo en sus manos. Mira, hay otro artículo que yo más o menos pienso que es una continuación de lo que les acabo de leer y es algo que se comenta en el Jerusalem Post y está escrito por Holly Sinn. Y dice que esta semana marcó el segundo cruce de mi vida con la tragedia de la familia Vivas. El primero fue en Nir Oz en diciembre de 2023, cuando durante una visita a Israel, mi marido y yo fuimos a la zona fronteriza de Gaza a recoger naranjas después de que los recolectores de frutas extranjeros regresaran a sus países debido a la guerra. Hubieron mucha gente voluntaria que llegó a Israel para poder
ayudar a todos estos agricultores que tuvieron que ir a la guerra. En realidad recogimos en los bosques de Nir Oz de la hermana de Shiri, Dana Silverman Seaton, donde conocimos al cuñado de Shiri, Elad Seaton se llama. Después de que sus suegros fueran asesinados y toda la familia de su cuñada fue secuestrada, él estaba haciendo todo lo posible por mantener la cordura y no dejar que su negocio se evaporara por completo. Esta semana la familia y la nación que ha estado orando por ellos finalmente obtienen un cierre con un entierro en Israel, pero obviamente no es un cierre que traiga algún tipo de paz, ciertamente no en este mundo. Lo que sí parece que es una especie de punto más bajo de mal, si es que eso es posible, después de todos los rostros torturados que hemos visto y las historias de horror que hemos escuchado provenientes de esa gente de Gaza, poblado por millones de partidarios, sino participantes directos del mal. El parto parece aún más milagroso en comparación. En medio de esta tragedia nacional, el nacimiento de niños con el de mi propio nieto, dice este señor, parece casi milagroso. Una reafirmación de la vida frente a una pérdida tan abrumadora. De hecho, a la luz de este trágico contexto del 7 de octubre y sus consecuencias, es verdaderamente sorprendente que Israel haya experimentado un baby boom en tiempos de guerra, desafiando las experiencias racionales según un artículo de un periódico israelí. De hecho, en el 2024 nacieron alrededor de, presten atención, 181.000 bebés, un aumento del 10% del mismo periodo en el 2023, un aumento del 10% en los nacimientos en el año posterior a la mayor calamidad sufrida por el pueblo judío desde la Shoah. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? La tasa, escuchen bien, la tasa de natalidad de Israel sigue siendo, con diferencia, la más alta de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 2,9 hijos por mujer. Israel es el único Estado miembro de la OCDE que se reproduce por encima de la tasa de reemplazo. Curiosamente, esta tasa o alta tasa de reproducción no solo prevalece entre los más religiosos, donde es esperable, sino que incluso entre la población secular es más alta que en cualquier otro país de la OCDE. De hecho, la tasa de natalidad en Israel es casi el doble de la de sus dos siguientes competidores. Uno es México y el otro es Francia. Estas cifras de natalidad son verdaderamente notables. Después de la tragedia que azotó a la nación del 7 de octubre, se esperaría una tasa de natalidad negativa debido a las sombrías predicciones de incertidumbre para el futuro. De hecho, en el resto del mundo desarrollado, las tasas de natalidad han bajado debido a preocupaciones económicas, pero no a preocupaciones existenciales. Cuando, dice este señor, vivía en Houston, tuve muchos estudiantes privilegiados de China cuyos padres decidieron tener un solo hijo, incluso después de que se abandonara la política de un solo hijo o único hijo del gobierno chino. Los estudiantes explicaron que sus padres no tenían más hijos porque no tenían los medios para apoyarlos de la manera que haría sus hijos tuvieran más éxito. Las escuelas adecuadas, las mejores lecciones, los tutores privados y la mayor cantidad de oportunidades. En Israel, en cambio, donde la supervivencia siempre ha estado ligada a la fuerza de la comunidad y la continuidad, el deseo de crear vida, incluso en medio de la tragedia, está profundamente arraigado.
Cada niño que nace no es solo un individuo, sino un símbolo de resiliencia y un desafío contra quienes intentan quebrantar el espíritu de Israel. De hecho, que en Israel nacieran aproximadamente 180.000 niños contiene un mensaje muy claro. Son 10.000 veces Jai. Cuando hablan ustedes de Am Israel, Jai, pues son 10.000 veces Jai. Nuestros enemigos se deleitan con la muerte. Nosotros disfrutamos con 10.000 veces de vida. Esa es la diferencia entre ellos y la diferencia entre nosotros. En fin, esto también es un mensaje que ustedes deben difundir. Es el mensaje que les di antes y el mensaje de ahora es algo que tienen que difundir para que ustedes a través de sus palabras y a través de sus contactos y a través de sus amigos difundan estas palabras de la sencillez, pero el buen futuro que nosotros deseamos para el Estado de Israel y que cada persona que nace en este país es oro, porque es la continuación del Estado de Israel que es tan importante para nosotros, es tan importante las generaciones venideras que tengan una paz, que vivan en paz. Eso es lo único que deseamos y que tengamos un país próspero. En fin, esto es lo que les puedo contar el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.